Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar cordialmente al coronel en servicio pasivo Jaime Ariza, quien es un reconocido académico experto en inteligencia y contrainteligencia. Hemos leído algunos escritos, al igual que entrevistas, sobre los problemas de seguridad que vivimos en la región, en Colombia y en el Ecuador también. Él tiene claro lo que vivimos en el Ecuador. Por ello, le saludamos y le decimos cómo ve al Ecuador en esta situación de violencia en medio de un conflicto armado interno, y también vivimos momentáneamente un estado de excepción. Coronel Ariza, buen día. Buenos días, un saludo a la audiencia de la hermana República del Ecuador. Muchas gracias por la invitación. En respuesta a tu pregunta, creo importante tener en cuenta la caracterización correcta de lo que está viviendo el Ecuador. Categorizarlo como un conflicto armado interno, pues creo que dificulta la óptica de las soluciones. Diría yo que la circunstancia que está viviendo el país vecino, pues es que dentro de la coyuntura actual de las empresas criminales del narcotráfico, está viendo un cambio en su rol funcional. El Ecuador siempre fue un país de paso, por donde dentro de los últimos puntos de la cadena de producción del alcaloide, principalmente del clorhidrato de cocaína, pues la droga ilegal salía de puertos o iba rumbo hacia los puertos del sur, en Perú, inclusive en Chile, a raíz de la ofensiva de las autoridades colombianas. Ustedes saben que las autoridades colombianas, pues en cuanto a incautación, interdicción y cultivos ilícitos, pues lo hacían en todas las cadenas de producción del alcaloide. No es el caso actual, se ha cambiado considerablemente la lucha, sobre todo en las primeras cadenas, lo que es el cultivo y procesamiento, y entonces eso ha dejado que la política pública del gobierno se centre en la interdicción, donde también ha habido una serie de resultados bastante significativos. Y ya eso ha hecho que la producción y el procesamiento esté en Ecuador, y eso también hace parte de las últimas incautaciones que han hecho las autoridades ecuatorianas. Han encontrado droga almacenada, han encontrado inclusive laboratorios. Y también es producto de la influencia de grupos armados post-conflicto, como es la presencia de la Segunda Marquetalia, la presencia de comandos de frontera, la presencia de otra estructura delincuencial que es la Carolina Ramírez, y de otras tantas que están en la frontera entre Colombia y Ecuador, que es una frontera porosa con una alta actividad económica que hace que se dificulte su control, y ese es el resultado. El resultado es que todo el andén pacífico, y el colombiano y el ecuatoriano, pues tiene una fuerte presencia de empresas criminales y grupos armados ilegales que desarrollan diferentes roles, tanto de suplantación de Estado como de administrar, por así decirlo, empresas ilícitas que no solo se reducen al narcotráfico, sino ya a la migración ilegal, a la minería ilegal, al contrabando y a otra serie de fenómenos delincuenciales.
Coronel Ariza, a propósito de lo que usted señala, ¿cuánto incide Colombia cuando se revisa el crecimiento del cultivo, de los cultivos ilegales, cuando llegaron en su momento a tener 50.000, 60.000 hectáreas de cultivos y luego pasaron a 200.000 hectáreas? Necesariamente hay que decirlo, porque la narrativa actual que tiende a la legalización de la droga habla de un fracaso en la lucha antidroga. Y eso no es del todo cierto. En un momento dado, hacia el 2012, antes del inicio del proceso de acuerdo con la FARC, que era el principal grupo narcoterrorista de Colombia, se llegó, como usted lo dice, a 48.000 hectáreas de matas. Y eso iba en un descenso vertiginoso, gracias a la lucha que se hacía en 3 modalidades. Se hacía aspersión, se hacía erradicación, y eso servía para que los diferentes cultivos ilícitos fueran controlados. Después del proceso de La Habana y con ocasión del cuarto punto del acuerdo, donde el gobierno asumió una serie de compromisos, digo el gobierno porque el gobierno se echó casi la responsabilidad máxima de la lucha contra las drogas ilícitas, más no así contra su contraparte, que fueron las FARC, que no entregaron rutas, no entregaron cultivos, no entregaron dineros producto del ilícito, no hicieron y han desatendido al acuerdo permanentemente. Pues eso incide mucho, porque eso lo que hizo fue disparar hasta hoy en día, que tenemos 320.000 hectáreas aproximadamente, eso dice el CINCI de las Naciones Unidas, y tenemos una serie de vacíos en cuanto a la acción gubernamental. Este año solo se ha venido erradicando, creo que menos de 12.000 hectáreas, porque se viene desarrollando una nueva modalidad en las regiones, en las cuales cuando entra la autoridad, cuando entra el ejército, entra la Policía Nacional con sus unidades de erradicación y antinarcóticos y contra el narcotráfico, pues estas son asediadas por una población que es presionada por los grupos armados ilegales para que hostilice, así diría yo, asedie a las autoridades legítimas y no les permita hacer su acción. Ya llevamos aproximadamente más de 113 acciones civiles, por así decirlo, azonadas contra las tropas, que ante el desarme de la población civil, ante la nueva modalidad que es la utilización y manipulación de las comunidades, pues no puede hacer uso de sus armas letales, y entonces tiene que retirarse del territorio, dejándole un espacio al territorio de suplantación del Estado, que es lo que hacen los grupos armados ilegales. Fuera de eso, se viene presentando una situación también que es, pues, Colombia tiene un amplio reconocimiento a las autoridades indígenas, y a la autonomía indígena, tiene su propia justicia, y hoy en día el rol de las famosas guardias indígenas en el suroccidente del país, pues es bastante destacado en cuanto a el control de sus propias comunidades y territorios, que ha quedado corto ante la acción de la delincuencia criminal, enmarcada en disidencias, grupos armados, bandas criminales, empresas ilícitas, que han sido sobrepasados. Ya las famosas autoridades indígenas han sido masacradas, los han matado autoridades de ese tinte étnico, y entonces esa situación hace que, pues, los territorios estén entrando en un rol de falta de autoridad, y eso pues influye inmediatamente. Donde no hay autoridad cunde pues el caos. Cuando hay caos y no hay un Estado que imponga su legítimo derecho de defensa de la comunidad,
pues los que la ley del más fuerte es la que cunde. Eso creo yo que también ha sido un factor que ha incidido en la dinámica del margen costero ecuatoriano. Fuera de eso, las empresas criminales, ustedes saben que el crimen organizado, si algo incide es en la política y en la soberanía de las naciones. Y esa cultura política, pues directamente estamos hablando de corrupción. Entonces, esa corrupción lo estamos viendo, como pues funcionarios gubernamentales, así como las instituciones de carácter militar y policial pueden ser afectadas por esta corrupción, así como la soberanía, porque tiene categorización transnacional, y eso no permite que la guerra sea integral. Entonces, ¿por qué? Porque hay una legislación diferente en cada país, hay una óptica diferente en cada país, y eso hace que esos vacíos sirvan para que los delincuentes se afinquen en sus territorios y puedan sacar provecho de sus economías criminales. Coronel Ariza, el Ecuador como país fronterizo con Colombia siempre se ha visto afectado. ¿Qué pasó en Colombia con los procesos de paz cuando hay grupos denominados disidentes, como el caso de la Segunda Marquetalia, que simplemente inciden en nuestra frontera? El caso de la Segunda Marquetalia es un caso concreto de disidencia. Hay otro grupo, que es el autodenominado Estado Mayor Central, que no entró dentro del proceso de paz de La Habana. Entonces, y está el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo pues que no ha entrado en conversaciones con el gobierno, actualmente está en mesa de negociación, se está adelantando una nueva ronda, y precisamente en Nariño, en la frontera sur, se está presentando una dicotomía al interior de esta estructura criminal, que por la cual las cuadrillas que delinquen allí están queriendo adelantar directamente el diálogo con los gobiernos regionales, principalmente. Es un diálogo que está siendo impulsado por el gobernador de Nariño. Con este ámbito, pues lo que digo es que la Segunda Marquetalia pues está adelantando sus labores criminales, principalmente de economía ilícita. El Estado Mayor Central también, y eso hace que se produzcan enfrentamientos. ¿Por qué? Por las rutas, por el cultivo y por el control social de esas comunidades que se dedican a esa actividad ilícita, ¿sí? Entonces, en cuanto al proceso de paz, no ha traído en esos sectores, no ha traído una normalización a las comunidades, por el contrario, ha traído más inseguridad. ¿Sí? Y eso es motivo de revisión en este momento por parte de los entes que sirven para medir ese proceso de paz, también por parte de la comunidad internacional, ¿sí? Ese yo creo que es el resultado de malos acuerdos o del deseo a veces de los negociadores de obtener resultados antes que de llegar a acuerdos tangibles, medibles y concretos sobre hechos que de verdad puedan traer una normalización y una paz a los territorios. Y pues no nos olvidemos también que por la simpatía y la inclinación ideológica que tenía el gobierno, y principalmente el gobierno del presidente Correa, con la insurgencia criminal que acechaba a la sociedad colombiana, pues se adelantaron una serie de denuncias a nivel internacional que interrumpieron la lucha contra el narcotráfico en cuanto a lo que fue aspersión, en cuanto a lo que fue erradicación, unas zonas vedadas para realizar estas actividades de acuerdo a las resoluciones de la justicia internacional, y eso pues es aprovechado por los ilegales. Esa es una situación bastante compleja, además de la irrupción de nuevos actores, ¿no? La irrupción de los carteles mexicanos también, que tienen un nuevo rol dentro de la cadena de producción del alcaloide, la irrupción de nuevas modalidades de droga, como son el fentanilo, las drogas sintéticas, ¿sí? Que son permitidas en algunos
por algunas legislaciones, porque en algunas legislaciones algunos medicamentos no son, que sirven para la producción de estos, no son prohibidos, mientras que en otros sí. Entonces, esas circunstancias del proceso de paz y de La Habana, más lo que está adelantando la política pública de la paz total de este actual gobierno, pues han incidido sustancialmente en el deterioro en cuanto a lo que es la lucha contra las empresas. Coronel Ariza, ¿en qué momento cree usted que el Ecuador perdió el control, perdió el rumbo por todo lo que sucede en Colombia y en nuestro país? De alguna manera, usted ha mencionado la penetración de grupos irregulares a nuestro territorio. ¿En qué momento Ecuador perdió el control? Pues denominar que perdió el control, tal vez yo no lo llamaría así. El Ecuador siempre ha tenido una política de defensa de su frontera norte, donde las provincias de Sucumbíos, El Carchi y Esmeraldas, y ellos desarrollan labores de actividades de cobertura. El ejército ecuatoriano pues está en despliegue sobre ese sector. Lo que pasaba es que, vuelvo a repetirlo, el despliegue ilegal de las estructuras de FARC, de ELN y de carteles del narcotráfico en esa frontera, por lo porosa, por los huecos o los agujeros negros, se pueden denominar así, que se configuran en esos límites internacionales, con una dinámica bastante grande, con una topografía difícil, con unas diferentes políticas públicas por cada sector gobernativo, pues hacen que se afinquen allí estos sectores criminales. Y en cierta forma, el Ecuador fue permisivo con la ubicación de retaguardias estratégicas ilegales, como fueron el campamento de Raúl Reyes, que este sujeto que fue eliminado en una incursión que hizo la Fuerza Pública Colombiana sobre el sector de la Bolsa Ecuatoriana en San Miguel, motivado precisamente por la permisividad de la autoridad ecuatoriana, principalmente el Ejecutivo, pues que en desarrollo de los planes políticos, acordémonos que Correa varias veces afirmaba que FARC era un paraestado. Entonces se fueron afincando retaguardias estratégicas en ese sector, en el sector del río Mataje, en la costa pacífica, que permitieron, cuando se dejan fincar estas estructuras, pues les permiten zonas de retaguardia estratégica que incluye control poblacional, incluye control armado mediante la coacción y pues la corrupción que se vio en las autoridades, ¿no? Hemos visto recientemente al máximo nivel y a nivel estratégico y a nivel operativo y regional y local, cómo fueron permeadas las autoridades ecuatorianas por el dinero del narcotráfico, y eso pues les dio un lapso de tiempo a los ilegales para que pudieran consolidar esos territorios. Creo que la política pública que está adelantando el gobierno del presidente Noboa, pues es la que es primero ante la amenaza que ha rebasado los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana, pues tienen que llamar al componente castrense, que lo ha hecho. El ejército ecuatoriano está atacando mediante la asistencia de la autoridad civil, de la autoridad policial, está atacando pues esos factores, porque ya la amenaza ya no es un riesgo, ya es una amenaza, porque afecta inclusive la seguridad nacional. El asesinato de un candidato presidencial, como fue el señor Villavicencio, el asesinato de varios mandatarios locales, ¿sí?
el control que hacen sobre territorios y su coacción social sobre vastas zonas de la costa ecuatoriana, pues le dio un diagnóstico al gobierno ecuatoriano para que actuara militarmente, y lo está haciendo. Entonces, creo yo que lo que está haciendo en cuanto a política pública, en cuanto a seguridad y defensa del gobierno ecuatoriano, pues es acertado, es recuperar el control sobre esa zona en donde la delincuencia organizada quiere sentar su imperio. Eso significa que el Ecuador, por debilidad en los controles durante los últimos años, década, simplemente ha sido refugio de grupos irregulares. Sí, desde la octava conferencia de la FARC determinaron enviar estructuras a las zonas de frontera, inclusive con un principio de entablar conversaciones con gobiernos vecinos. ¿Sí? Así lo hicieron con Ecuador mandaron, y aprovechando, por ejemplo, ese diálogo de paz también que se llevó a cabo entre el año 99 y el 2002 con el gobierno Pastrana, esa zona de despeje de 42.000 kilómetros que tuvieron bajo su control delictivo, pues les permitió hacer reclutamientos y direccionar estructuras que redimensionaran las dinámicas con las estructuras territoriales. En el Nariño, por ejemplo, en el Putumayo siempre ha existido la estructura 48. Allá le llegaron una serie de lo que se denominó en su momento compañías estratégicas como la Daniel Aldana, la Mariscal Sucre, que se asentaron en todo el límite. ¿Sí? Y una tenía un rol de enfrentamiento armado con el Estado en su momento, y la Daniel Aldana, que era netamente narcotraficante. ¿Sí? Y eso, pues, lo hacían del lado ecuatoriano. Una vez empezó a incrementar los planes de guerra en Colombia, el plan Patriota, el plan de guerra Espada de Honor 1, 2 y 3, que permitió casi que el Estado neutralizara definitivamente esta amenaza, pues la victoria militar se dio. Pues lo que hicieron ellos fue salirse de la geografía colombiana e introducirse en los países vecinos. Así también lo hicieron en Venezuela. Hoy ponemos el caso del ELN, el COSE no está en territorio nacional colombiano, está en Venezuela. ¿Sí? Las estructuras de la antigua FARC, inclusive las de actuales, que también delinquen, la que está en disidencia y la que está todavía en lucha armada, que es el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, están en gran parte en Venezuela. ¿Sí? Y eso hace pues que se dificulte su lucha por parte de las autoridades colombianas. Asimismo, hoy hay una situación, vuelvo a repetirlo, en donde el gobierno, en su política pública de paz total, pues ha determinado una serie de ceses bilaterales de fuego que han sido aprovechados por estos ilegales en consecutivos violaciones a ese cese al fuego, sin querer decir que ese cese al fuego sea enfrentamiento armado. Es que por su connotación de clandestinidad, las estructuras pueden hacer reclutamiento, pueden hacer coacción contra la población civil, suplantación de Estado, seguir dedicando sus efectivos a economías ilícitas, y eso hace que el Estado y su fuerza pública pues dificulte su lucha, y hace inmediatamente pues que haya una serie de influencia negativa sobre territorios vecinos, más cuando no se efectúa un control militar o policial de área eficaz. El coronel Ariza, ¿usted cree que un problema de esta dimensión, la solución es militar, por un lado, y por otro, cree usted que ha faltado voluntad para derrotar militarmente a estos grupos irregulares? Lo que pasa es que las políticas públicas, en nuestros estados, las políticas públicas se vuelven de gobierno, más no de Estado. Y eso hace que oscilen
de acuerdo a la ideología. Entonces, eso ha sido un factor. Yo no hablo de que la solución sea netamente militar. Sí tiene que haber una autoridad férrea que ponga la autoridad en el territorio y ponga a la población civil en cintura. Porque este mecanismo de autogestión y de estados comunitarios y de exceso de diálogo ha hecho que cunda el caos y cunda muchas veces el desgobierno. El Estado no puede negarse o ejercer su legítimo ejercicio de autoridad. Acuérdense en que uno de los fundamentos del Estado moderno es el ejercicio de la autoridad representado en el Estado, el legítimo ejercicio de la autoridad representada en el Estado, y solo en el Estado. No puede haber ni mecanismos alternos, ni mecanismos secundarios que ejerzan la autoridad, porque entonces eso hace que la población civil pues se debata en una serie de poderes regionales que hacen que se legitime el mismo. El Estado debe llegar, y el Estado debe llegar con una acción conjunta, una acción preventiva en cuanto a su autoridad policial, represiva en cuanto a su autoridad militar, y con medidas de tipo coordinado, interagencial con el resto del Estado y de su institucionalidad, para brindar soluciones de orden social, de orden político, para que llegue el ejercicio de justicia. Ustedes saben que la cadena del delito tiene una serie de prevención, lucha y aplicación de la ley. Ahí tiene esas tres fases donde el Estado puede ejercer sobre los territorios y está obligado a hacer. Entonces, si no se hace, pues lo que surgen son empresas criminales, crimen transnacional, que aprovecha esa ausencia del Estado y crean sus imperios. Coronel Ariza, ¿cuán importante es la voluntad política de un gobierno para emprender este combate a estos grupos irregulares, y cómo ve al Ecuador en ese sentido en la actualidad? Como lo dije anteriormente, el gobierno del presidente Noboa creo que ha tomado el camino que es. Creo yo que los anteriores gobiernos no fue por falta de autoridad política, sino por inestabilidad. Acuérdense que el gobierno del presidente Lasso tuvo una fuerte fricción social con las fuerzas sociales, principalmente con los indígenas, tanto así que un día fue desplazado de Quito fue obligado a desplazarse de Quito a Guayaquil. Afortunadamente para todos y para la sociedad ecuatoriana. Claro, eso fue el presidente Moreno, sí, efectivamente. Pero, octubre 19, y luego también Lasso tuvo en junio 22, sí, efectivamente. También, señor, discúlpeme, por favor. Tuve un lapsus ahí en el tiempo. ¿Ya? Pero eso a veces desfigura la acción de la autoridad, a veces la dirige hacia otros lados. Y eso permite que los ilegales surjan, ¿sí? Sobre todo con el dinero, ¿sí? Donde hay dinero, pues hay corrupción, ¿sí? Y eso inmediatamente impacta en todas las políticas estatales y políticas públicas, ¿sí? Entonces, tal vez no se dimensionó el problema hasta cuando ya se impactó. Eso se vivió en Colombia. Si vamos a ir a la historia republicana colombiana, en 1986 había una amenaza insurgente, pero está la amenaza de los carteles que estaban atacando la institucionalidad colombiana de una forma directa. La muerte del ministro de Justicia, Lara Bonilla, la muerte de varios candidatos presidenciales, en un año 4 candidatos presidenciales de diferentes, entre ellos uno que tenía la mayor opción, que era Luis Carlos Galán, pero otros que murieron también como parte de esa lucha interna que vivieron los ilegales por el control del narcotráfico, y otros que fueron amenazados, fueron secuestrados,
fueron secuestrados personalidades de la vida pública nacional con el fin de hacer que el gobierno cambiara por lo menos sus posiciones con respecto a la extradición. Colombia tiene una historia trágica de eso. Ecuador creo que está viviendo ahora por eso, y en cuanto a la decisión tomada por el presidente Noboa, pues creo que es una posición férrea, valiente, que le sirve a la sociedad ecuatoriana para recuperar la convivencia de la cual siempre han vivido. El Ecuador siempre ha sido un país pacífico, que tiene su dinámica social, ha tenido su dinámica también gubernamental, estabilidad política de principios de la década, pero que hoy en día, de principios de la década, de principios del siglo, pero que siempre ha sido una sociedad pacífica. Pues si en cuanto a política pública se toman las decisiones que se tienen que tomar, creo que es muy asertivo lo que está haciendo. Y pues la voluntad política va de la mano de eso, ¿no? El Estado es el que toma las decisiones, el decisor político. Es decir, coronel Ariza, hemos pasado de una permisividad que hubo hace 10, 15 años, ahora a una acción para enfrentar seriamente a estos grupos irregulares y a estas bandas organizadas. Sí, eso es lo que observamos. Mire, la opinión pública se vulnera muy fácil. Y, por ejemplo, sé que están viviendo, y hoy es política, es noticia nacional en el Ecuador, una masacre que se lleva a cabo en pleno día en una población, pero eso a veces lo hacen los ilegales para forzar a la autoridad y que pierda iniciativa, que se distraiga. Definitivamente, pues es muy triste la pérdida de vidas humanas, pero cuando se da una lucha contra actores armados con capacidades de inestabilidad, de causar inestabilidad en las sociedades, pues hay veces que se dan esta serie de circunstancias que se tienen que luchar en forma valiente. Mire, Colombia vivió eso. Nosotros logramos derrotar también el narcotráfico, los carteles poniéndolos a buen recaudo, sus cabecillas están en la cárcel, extraditados o o dados de baja o neutralizados por la acción de la autoridad. Definitivamente el narcotráfico pues se ha dividido, ya no hay grandes carteles, sino se manejan pequeñas bandas que manejan eso territorialmente y que hacen parte de una cadena de delito transnacional, ¿sí? En lo que se convierte en una empresa criminal. Y esas empresas criminales, en cuanto en su lucha contra eso, afectan no solo el narcotráfico, sino que ya administran otra serie de entes criminales que les permiten manejar ingentes cantidades de dinero. Esas cantidades de dinero, pues, hacen que se permean las instituciones, se permeen la cultura política, se permea la sociedad como tal, ¿sí? Hay una nueva, inclusive la juventud es afectada. ¿Por qué? Porque se crea una nueva cultura de dinero fácil, y eso es lo que hay que luchar, y eso no es fácil. Nosotros somos países que no son cortoplacistas, que no nos gusta analizar la política pública a corto plazo. Y hay veces que para mirar los impactos de una política pública hay que ser a 5, 6, 7 años. Nosotros somos un ejemplo de eso. Colombia es un ejemplo de eso, de que la política pública que vivimos y la decisión de los gobiernos de enfrentar el narcotráfico, no convivir como otras latitudes donde han convivido con él y que hoy en día tienen grandes problemas de control territorial y casi que está captada en algunos sectores su democracia, pues hacen que eso haya valido la pena. Bien, Sacrificio. Un gusto dialogar con el coronel en servicio pasivo Jaime Ariza, académico, experto en inteligencia y contrainteligencia de Colombia. Coronel Ariza, un gusto dialogar. Muchas gracias a ustedes, muy amables por la invitación, y espero que estas afullas que hoy vive la hermana República del Ecuador salga adelante en esto.
Muchas gracias. El coronel Jaime Ariza, coronel en servicio pasivo, experto en inteligencia y contrainteligencia y académico colombiano. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con el constitucionalista y académico de Cuenca, doctor José Chalco Salgado, para hablar temas de interés en la coyuntura jurídico-constitucional, como la vinculación a la vicepresidenta de la República en el caso Nene. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda